una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Toda nuestra iglesia hoy reunida en las casas, pastores amigos, el pastor Argenis, Angie, todos los que están también conectados y todos los que siguen esta programación de nuestra iglesia, que la hacemos con corazón para Dios y también para bendecir sus vidas. Hoy voy a hablarles acerca de lo que es el poder de una familia unida. Es verdad que hoy celebramos el Día de las Madres a nivel global, pero pienso que si las madres no están rodeadas de una familia que ayuden a que ellas puedan sentirse con significado, con pertenencia, con realización y con una espiritualidad saludable, pues difícilmente se van a sentir bien. Así que las madres, para que puedan crecer a plenitud y sentirse de lo mejor, necesitan estar rodeadas de una familia. Y hoy voy a compartirles acerca del poder de una familia unida y basado en Lucas capítulo 1. Estamos estudiando la serie Discípulos y es interesante ver cómo esta familia de la que le voy a compartir se convierten en discípulos de Cristo con su ejemplo y son un ejemplo para nosotros en el día de hoy. Cuando estudiamos Lucas capítulo 1, conseguimos en el versículo 5, mantenga su Biblia abierta allí, tenga su cuaderno de notas para que usted pueda escribir y pueda seguir el orden de la enseñanza que estamos haciendo. Hubo en los días de Herodes, Lucas capítulo 1 versículo 5, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Estamos leyendo Lucas capítulo 1 versículo 5. Leemos juntos el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Una persona irreprensible es una persona a la que no se le llama la atención por nada, porque vive en rectitud, sabe vivir la vida correcta. Ahora voy a compartirle entonces 5 cosas que distinguen a una familia unida, una familia que está bien entrelazada por lazos eternos. Número 1, lo que hace que una familia esté unida es saber quiénes son y lo que creen. Esto lo llamamos identidad y fue precisamente el primer tema que abordamos esta semana en las casas. En esta serie de discípulos estudiamos todos los viernes en nuestras casas un material que está disponible en nuestro sitio web de la iglesia y en el personal también. Ahora, ¿cómo sabemos que la familia de Zacarías y Elizabeth sabían quiénes eran y qué creían? Puede leer con nosotros allí mismo en el texto que estamos estudiando, Lucas 1:5 y 1:6. Dice que eran justos, eso define lo que ellos eran. Luego dice, andaban irreprensiblemente, era una manera de ser también, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. El saber quiénes somos y lo que creemos, hay 4 cosas aquí en este aspecto que vale la pena mirar. 1, se reconoce la familia de origen. Cuando una familia sabe quiénes son y saben realmente lo que creen, esa familia valora a su familia de origen, valora a sus padres, valora la crianza, valora a sus primogenitores o los que le trajeron a esta tierra, los progenitores, perdón. Por ejemplo, en el texto nos llama la atención que se mencionan de quién eran hijos ellos. Un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías y su esposa era de la descendiente de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Era importante para el contexto judío saber quiénes eran los padres. Cuando nosotros miramos quiénes son nuestros padres y podemos dar alabanza a Dios por ellos, podemos dar gracias a Dios por la vida de nuestros padres, eso demuestra lo que nosotros creemos. Pero aparte de eso, hay otro elemento importante que define quiénes somos y lo que creemos, es el valor que le damos al matrimonio. Es interesante, si hay un ejemplo maravilloso de lo que es un matrimonio sólido, yo diría que el matrimonio de Elizabeth y el matrimonio de Zacarías es un gran ejemplo. Ellos vivían un matrimonio sólido, inquebrantable. Habían pasado los años, ya habían envejecido y ellos seguían casados, seguían unidos. Nada rompía ese lazo matrimonial. Es importante como familia, como iglesia,
que le demos valor al matrimonio, que valoremos a nuestros padres. Hay uno de los secretos que he enseñado ya por años acerca de lo que es la prosperidad económica. Y uno de los 5 secretos de la prosperidad económica, aparte del honrar a Dios, que es el primero, el segundo es honrar a nuestros padres con nuestras finanzas, bendecir a nuestros padres, honrarlos. Y la honra es algo que se da no por lo que ellos hacen, sino por lo que ellos son. Cuando honramos a Dios también no damos por lo que Dios hace, sino por lo que Dios es. Ahora, el matrimonio de Elizabeth y Zacarías era un matrimonio sólido, inquebrantable. ¿Cómo hace falta hoy día que todos valoremos este concepto bíblico del matrimonio? Pero también incluye a los hijos. Se valora a los hijos. Cuando la familia sabe quiénes son y qué creen, valoran a los hijos, no se maltratan a los hijos, se estimulan para que los hijos también cumplan el propósito de Dios. Y 4, se le da máximo valor a la vida. Para Zacarías y Elizabeth la vida era importante. Eran ancianos, pero ellos valoraban la vida. ¿Cómo la valoraban? El versículo 6 nos indica cómo valoraban la vida. 1, ellos vivían una vida de justicia, de rectitud, eran irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo se sabe que estos ancianos habían valorado la vida? Porque ellos andaban de manera justa y de manera irreprensible. El segundo aspecto para nosotros saber una familia unida, el poder que tiene una familia unida, es que las familias, cuando están unidas, enfrentan retos o grandes retos con la ayuda de Dios. Los grandes retos que vivieron ellos, vamos a mirar qué reto vivió este par de ancianos. Los retos llegan a la vida en cualquier etapa. Vamos a leer conmigo versículo 7. Para todos los que están ahí en casa, reunidos, hermanos, todas las zonas, cada zona, estamos organizados por zona, y cada zona están ahí estudiando la Biblia junto conmigo en casa. Y usted que nos sigue en las redes sociales, estamos estudiando Lucas 1:6, ahora nos corresponde el versículo 7. Pero no tenían hijos, noten eso, no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad ya avanzada. Conseguimos aquí 2 retos. El reto número 1, y es el mayor de todo, es que no tenían hijos. Esta es una condición que acompaña a Elizabeth por largo tiempo en su vida. Ya es una persona anciana y no puede tener hijos. La esterilidad es una condición de salud que afecta la estima de la familia, a los padres. La afecta en gran manera y sobre todo a la mujer de una manera tremenda. En la Biblia hay muchos casos de la esterilidad. Pero el otro aspecto eran que eran de edad ya avanzada. El ser de edad avanzada no es un problema porque es parte del ciclo vital. Pero el ser estéril sí que era un gran problema. ¿Y cómo enfrentan esta pareja, esta familia de 2, hasta donde sabemos esta familia de 2, cómo enfrentan esta familia de 2 estos 2 grandes problemas? La vejez, pensemos un momento en la vejez, hoy que usted está celebrando junto conmigo el Día de la Madre. Pensemos en la vejez. Es difícil llegar a la vejez y no tener hijos, porque los únicos que van a tolerar la vejez de sus padres, y debería ser así, ese es el mandato bíblico, son los hijos. Pero llegar a la vejez y no tener hijos es preocupante para la madre y preocupante para el padre. ¿Quién iba a cuidar de ellos? Los únicos que podían cuidar de ellos era la familia extendida, que son los tíos, familiares o la familia de la fe. Entonces el texto dice que ellos no tenían hijos, Elizabeth eran de edad avanzada. He hablado de 2 retos que enfrentaron, el reto de la imposibilidad de la procreación y el reto de la vejez, cómo se enfrenta la vejez como familia. El otro reto interesante que tenemos acá es ejercer el ministerio ejercer el ministerio no importando las limitaciones. Una cosa que he encontrado a lo largo de la experiencia pastoral es que cuando vienen desafíos, ya sea de salud o problemas económicos, las personas tienden a abandonar a Dios, a abandonar el ministerio o a abandonar la iglesia, o ya sea por una crisis o ya sea por un exceso de prosperidad. Ahora, si ustedes leen el versículo 8 de Lucas 1, dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque Zacarías, que era un anciano, estamos hablando de una persona por encima de los 80 años, y seguía ejerciendo el sacerdocio. Y oigan bien, no lo ejercía como vida, como persona todos los días, pero
en las funciones sacerdotales le correspondía ciertas veces al año. Y esas veces que le correspondía era de acuerdo al calendario que tenían los sacerdotes cuando por un tiempo determinado tenían que ir al templo a ofrecer todos los oficios ministeriales. Y mientras él estaba en el templo ofreciendo los oficios ministeriales, él tenía que dejar su casa y su familia para estar a dedicación exclusiva en el templo en ese tiempo. De manera que es el tercer reto que él enfrenta. El cuarto reto que enfrenta a esta pareja de ancianos es no solamente ejercer el ministerio, sino saber que cuando nosotros ejercemos el ministerio, tenemos que estar conscientes que hay muchas personas que nos necesitan. Dice el texto sagrado en el versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Es decir, Zacarías el anciano entra al templo a ofrecer el sacrificio y toda la gente está afuera esperando. Esto voy a resumir los 4 retos que enfrentó este par de ancianos. 1, el reto de la vejez. El ser viejo no es un problema, pero el llegar solo a la vejez sí es un gran desafío. Reto número 2 tiene que ver con la esterilidad, una condición en la cual ellos no tienen control. No tienen control como personas. A veces no tenemos control nosotros sobre los problemas que ocurren a nuestro alrededor. No tenemos control. Tercero, ejercer el ministerio. Vale aquí aclarar algo para todos los hermanos que nos siguen y los que están en nuestra iglesia reunidos. A veces pensamos que el ministerio es una tarea única y exclusiva de los pastores, y ese es un gran error. Otros pensamos que el ministerio es para los que están a tiempo completo y que reciben un salario de la iglesia. También es un error. Una de las cosas que ocurre cuando usted recibe a Cristo en su corazón es que en gratitud a lo que Dios ha hecho por usted, usted elige y decide servirle al Señor. Y cuando servimos al Señor, ejercemos ministerio. La palabra ministerio o ministrar significa desatar cargas, liberar carga. De manera que cuando usted ayuda a ministrar a las vidas de las personas de 1000 maneras, usted está ejerciendo el ministerio. Y el ministerio lo ejercemos todos. Yo antes pensaba que el ministerio lo ejercían las personas a tiempo completo. Si el pastor recibía un salario, era el que debía ejercer el ministerio. No, pues todos nosotros debemos ejercer el ministerio a tiempo completo en nuestras casas, en nuestras fábricas, en todas partes. Número 3. La tercera manera que hace que una familia sea unida y poderosa y que no solamente celebre el Día de las Madres, sino que se mantengan unidos y poderosos. Porque yo estoy seguro que a toda madre lo que más alegría le trae es ver la paz de sus hijos y la paz en su matrimonio. Las familias unidas reciben promesas de Dios para su vida presente y futura. Este par de ancianos, Zacarías entró al templo, versículo 11, ahora sigan conmigo en el 11, se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó, versículo 12, al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, y aquí viene una clave importante, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Las promesas de Dios que recibimos como familia, por lo menos hay 3 cosas importantes que usted puede anotar. 1, las promesas de Dios vienen para derrotar el temor. Dios nos da promesas y es interesante. Ocurrió con Abraham, ocurrió con Jacob, ocurrió con Isaac. Cada vez que Dios te da una promesa, casi siempre, pues tiene una condición, es obvio, pero más que eso quiero que vea que cada promesa tiene una parte importante y es que es una palabra para vencer el temor. Y Dios le dice a este anciano a través del ángel, mira, Zacarías, no tengas temor. No tengas temor. El temor nos paraliza. Porque Zacarías se turbó, en gran manera se preocupó. Por una razón. Porque cuando el sacerdote entraba a ofrecer el sacrificio, si había cometido pecado, él quedaba automáticamente muerto en el santuario. Tenía una manera que lo podían sacar arrastrándolo del templo por causa del pecado que había cometido. Ahora, el otro aspecto importante de las promesas de Dios es diferenciar lo que es temor de incredulidad. Es decir, una cosa es el temor, todos podemos tener temor, pero otra cosa es la incredulidad. Y Dios no condena el temor, pero sí condena la incredulidad, y ahí está la diferencia.
Dios no condena que usted tenga miedo, que yo tenga miedo como padre, o como madre, o como esposo, y le digamos, Señor, yo no sé qué irá a pasar con el futuro de mis hijos, de mi familia o el de nosotros. Dios no te condena por eso. Al contrario, Dios te dice en esta mañana, no tengas temor. Le estoy hablando a alguna familia que está enferma por esta situación mundial y está con temor quizás a la muerte, a lo que sea. Yo le digo, como le dijo el ángel a Zacarías, no tengas temor. Pero, ¿saben que Zacarías no solamente tenía problemas con el temor, sino que en el versículo 19, Zacarías le dice al ángel, yo soy Gabriel, le dijo el ángel, he sido enviado para darte buenas nuevas. Pero en el 18, Zacarías le dice al ángel, ¿cómo sé yo que esto que tú me estás diciendo es verdad? Versículo 18 del capítulo 1, ¿cómo sé yo, Gabriel, el ángel enviado por el Señor, que lo que tú me estás diciendo es verdad? Esa es la manera como se traduce esta frase que dice, ¿cómo conoceré? ¿En qué conoceré esto? En otras maneras, ¿cómo sé yo que lo que tú me estás diciendo es verdad? No hay cosa tan tremenda para nosotros como creyentes y como discípulos poner en duda la soberanía y el poder de Dios. Iglesia amada, yo no quiero culpar a este anciano, más bien este anciano nos da un gran ejemplo a nosotros de humildad y de vulnerabilidad, pero él puso en duda por un momento en su incredulidad y dijo, ¿cómo voy a saber yo que esto es verdad? Yo ya soy un viejo, mi mujer también es una vieja, versículo 18, ¿cómo va a pasar? Y el ángel le dijo, yo soy Gabriel, versículo 19, he sido enviado para hablarte y darte buenas nuevas. Pero viene el 20 y aquí es donde está el asunto, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga. ¿Ven la diferencia? La diferencia entre lo que puede, escuchen esto por favor con atención, lo que puede paralizar o detener una promesa de Dios en tu vida no es el temor, es la incredulidad. Lo repito. Lo que detiene, demora o paraliza una promesa de Dios en tu vida no es el miedo, es la incredulidad. El miedo es una reacción normal que nos puede pasar a todos, pero la incredulidad es colocar en duda la soberanía y el poder de Dios. Número 4, las familias unidas, las familias que permanecen unidas se rodean de familias espirituales. Esto lo he visto con gran en varias ocasiones y quiero repetir mucho este principio. Las familias que permanecen unidas se rodean de familias espirituales. Oh, me salté algo, quiero disculparme, me salté algo del punto anterior que no debo pasarlo por alto. Las promesas de Dios incluyen nuestra familia. Yo quisiera que usted viera las promesas de Dios, cómo las promesas de Dios para Zacarías fueron tan tremendas. Por lo menos conseguí como unas 7 o 8 cosas que incluía la promesa de Dios. Vamos a mirarla así rápidamente. Versículo 13. La promesa le decía, Elizabeth te dará a luz un hijo. Esa es la primera promesa. La segunda es, va a tener un nombre y se va a llamar Juan. Tercera promesa, tendrás gozo y alegría. Versículo 14. Cuarta promesa, se regocijarán de su nacimiento las personas. Quinta promesa, versículo 15, será grande delante de Dios. Qué tremendo, hermano. Sexta promesa, ese hijo suyo no va a tener problemas de adicciones, ni de droga, ni de nada, ni de alcohol. No va a beber vino ni sidra. Qué tremenda promesa es que Dios le hable a uno respecto a alguien que no ha nacido. Eso es poderosísimo, hermano. Aparte de eso le dice, y su hijo que va a nacer va a ser lleno del Espíritu Santo. Oh, querida familia, en esta mañana les hablo a la iglesia, les hablo a los padres. Cuando nosotros pensamos en los hijos y lo vemos así, que Dios siempre tiene una promesa para nosotros y confiamos en esa promesa, caminamos en esa. Miren otra más. Aparte de que el Espíritu Santo va a estar en él desde el vientre de la madre, la número 16. Ese muchacho que van a nacer va a hacer que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Dios. Tremenda promesa. Dios nos ha dado promesas grandes para nuestros hijos. Crea en esa promesa. En el versículo 17, otra promesa más. Él irá con el espíritu y el poder de Elías, representando el Espíritu Santo, pero de alguna manera recordando al pueblo lo que había hecho el profeta Elías. Este muchacho que va a nacer hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Hará volver a los rebeldes la prudencia. También va a preparar el camino del Señor. ¿Qué le parece? Más o menos enumeré como unas 9 o 8
8 características de las promesas, 8 bendiciones de las promesas. De manera que no pare ninguna de estas promesas por la incredulidad. Ahora sí paso al número 4. Las familias unidas se rodean de familias espirituales. Déjame decirte algo. Si hay algo importante para ti hoy, para mí, que aprendamos, si usted quiere alegrar el corazón de su querida madre, déjame decirte un secreto, hijo mío, como dice el proverbio. Rodéate de personas que también alegren el corazón de tu padre. El proverbista le ruega al hijo, no andes en malas juntas, no andes en caminos equivocados. Rodéate de personas que caminen en rectitud. Camina en rectitud también, camina en rectitud, hijo. Ahora, ¿cómo se rodeó este par de ancianos? Uno diría, pero son sacerdotes, son unas personas ya de experiencia. ¿Cómo se van a rodear de ellos de gente espiritual? Quiero que vayas conmigo en Lucas 1, versículo 39, para mirar 4 cosas también. En aquellos días, levantándose María, estamos hablando ahora de María, la madre del Señor, fue deprisa a la montaña, porque como decimos nosotros, de paso Zacarías y su esposa Elizabeth eran ancianos y vivían en la montaña, vivían en el campo, bien lejos de la ciudad. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, María, la madre del Señor. Todavía ella no había nacido el Señor Jesucristo. Versículo 41. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, es decir, Juan el Bautista, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Es poderoso que te rodee de gente como María, la madre del Señor. Gente de mi fe, gente de oración, gente espiritual. Si usted se rodea de gente cizañosa, chismosa, negativa, eso es lo que usted va a tener en su corazón. Versículo 42, oigan esto. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. Esta es Elizabeth hablando de María. Bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Cómo se sintió esta anciana cuando en su vientre Juan el Bautista saltó simplemente cuando María, la madre del Señor, la saludó? Y ella dice esto con firmeza, bienaventurada la que creyó. No podemos culpar a Zacarías, pero sí podemos decir que Elizabeth creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Levanta tu mano conmigo ahí donde estás, ahí en la casa. Levántalos conmigo y dígale, Señor, bienaventurados los que creemos en el Señor. Dígalo en voz alta. Y ahí al son de la música lo decimos, bienaventurado el que cree en el Señor. ¿Por qué? Porque sus promesas se cumplirá. Aleluya. Vamos a decirlo otra vez. Bienaventurado el que cree en el Señor, porque sus promesas se cumplirán. Y haga esta frase, hágala viral esta semana en tu corazón. Bienaventurado el que cree en el Señor, porque sus promesas se cumplirán. Déjame decirte 4 cosas de esto. Una familia espiritual te visita para bendecirte. Una familia espiritual trae alegría a tu casa. Una familia espiritual te acompaña en tu caminar con Dios. Y una familia espiritual hará que tus ojos puedan ver la grandeza de Dios. Le resumo esto. Cuando María, estoy resumiendo el 4 punto todavía. Cuando María vio a Elizabeth hizo algo importante. Se quedó con María 3 meses o más. Dice que ella se quedó con Elizabeth, María se quedó con Elizabeth un tiempo. 3 meses, versículo 56, Lucas 1:56. María se quedó 3 meses con Elizabeth. Las familias espirituales bendicen tu vida. Y último aspecto importante hoy de una familia unida, es lo 5. Las familias unidas practican el poder de profetizar. Quiero que le prestes atención. Yo no voy a hablar aquí de las modas de la profecía, de que todo el mundo está profetizando, ni voy a hablar tampoco de las situaciones finales del mundo. Voy a hablar del poder que tienen los padres de profetizar sobre sus hijos y el poder que tienen los hijos de profetizar también sobre sus padres. Estos ancianos sí que nos dan tremenda lección hoy.
Las familias unidas practican el poder de profetizar. Y déjame mostrártelo cómo fue. Ustedes lean con calma capítulo 1 de Lucas completo para que se den cuenta que Zacarías estuvo mudo hasta que el pequeño ya lo recibieron. Y cuando hubo que ponerle el nombre, le dijeron a María, a Elizabeth, ¿cómo se va a llamar el muchacho? Y ella dijo Juan. Y la gente decía, no se llama Juan porque nadie hay aquí que se llame Juan. Entonces dijeron, vamos a preguntarle a su papá. Y le preguntaron a Zacarías. Y él, como no podía hablar, pidió una tablilla para escribir y escribió Juan. Y cuando escribió Juan, su lengua se desató y volvió a hablar. Así que se cumplió la palabra del ángel. Estamos mudos hasta que creemos en el poder de Dios. Ahora, la parte final quiero que vayas a Lucas 1, 67. Subraye esto a todos los hombres. Voy a mirarte de frente a ti, hombre, que eres padre. Te voy a mirar cara a cara. Y quiero hablarte en la autoridad que el Señor me ha dado como hombre de Dios. Si tú modificas el lenguaje con que tratas a tus hijos, tú verás resultados grandiosos. Y a usted también, madre. Si usted modifica la forma en que usted le habla a sus hijos, usted verá resultados grandiosos. Pero si su lenguaje es pesimista, su lenguaje es condenatorio y comparativo, eso es lo que usted cosechará. Pero yo le invito hoy a lo que hizo Zacarías, versículo 67 de Lucas 1. Zacarías, y díganlo conmigo en voz alta, Zacarías, su padre, no fue la maestra, no fue la vecina, no fue el vecino, fue su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Vean ustedes estas dos cosas que van unidas, amalgamadas. Uno, si el padre está lleno del Espíritu Santo, podrá profetizar. Y perdónenme, debo decirlo a todas las madres y los padres y los hijos. Cuando usted se vuelve insolente, irreverente, irrespetuoso con sus padres, con sus hermanos, se vuelve de una manera irreconocible, déjame decírtelo en pocas palabras, usted está lleno de todo menos del Espíritu Santo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted sabrá rápidamente cómo se conoce una persona llena del Espíritu Santo, porque esa persona llena del Espíritu Santo, óiganlo bien, estimados líderes de nuestra iglesia, yo conozco un líder lleno del Espíritu Santo, porque esta es la característica. Siempre tendrá en sus labios una palabra para profetizar, para hablar bien a las circunstancias. Pero si no, se quejará de todo, murmurará de todo, hablará mal de todos, siempre conseguirá las cosas negativas, siempre buscará lo malo. Pero aquí tenemos a este gran esposo, un anciano que está lleno del Espíritu Santo. Y cuando profetiza, dice lo siguiente, aleluya. Alaben al Señor con palmas ahí en sus casas, alaben a Dios. Alaben al Señor en sus casas. Yo he visto a Dios obrar a lo largo de la historia de mi familia. Y he visto familias ser transformadas a lo largo de estos veintitantos años de ministerio. Y esto es lo importante. Él dijo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Escriban esto en mayúscula. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, siempre reconoceremos la grandeza y la soberanía de Dios. Cuando somos carnales, sencillamente miramos nuestra debilidad y nuestra propia vida como el centro de atención. Bendito el Señor Dios de Israel, que visitó a su pueblo. Lean conmigo el versículo 69. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, 70. Habló por boca de los santos profetas desde el principio, 71. Salvación de nuestros enemigos, 72. Para hacer misericordia, 73. Del juramento que hizo Abraham, 74. Que librados de nuestros enemigos sin temor le sirvamos a Dios. Digamos eso en voz alta. Librados de nuestros enemigos sin temor le sirvamos a Dios. ¿Cómo? En santidad y en justicia. Versículo 76, y aquí es donde viene el núcleo de esta parte final. Él, refiriéndose al niño, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Como tú veas a tus hijos y como tú proclames sobre ellos, sobre tu familia y sobre tu esposa y sobre tu esposo, así será.
Si tú te quejas siempre de tu esposa o de tu esposo, como tú te quejes, así será. Como tú lo llames, así será. Por eso este anciano nos enseña hoy que él le decía al niño: profeta del Altísimo serás llamado. Irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y lean ustedes el verso final, el 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. ¿Cómo crecía Juan el Bautista? Se fortalecía. Hoy quiero resumirte estas 4 grandes verdades que he compartido, estas 5 verdades. El poder de una familia unida se caracteriza por 5 cosas. 1, las familias unidas saben quiénes son y lo que creen. 2, las familias unidas enfrentan cada reto con la ayuda de Dios. 3, las familias unidas reciben promesas de Dios para su vida presente y para su vida futura. 4, las familias unidas se rodean de familias espirituales. Y 5, las familias unidas practican el poder de profetizar sobre su familia y sobre sus hijos. Hoy quiero invitarte a que levantes tu mano allí donde estás. Y aquí quiero que mi esposa me acompañe. Vamos a levantar los que están en casa, pues sabemos que los que están en casa siempre están ahí en familia. Si puedes, tómate de la mano con los que están en casa, por supuesto. Hoy vamos a orar por las familias. Y yo quiero que tomes tiempo para que reflexiones sobre esta predicación. No lo tomes a la ligera. Dios te ha hablado hoy, yo lo sé, porque también a mí me habló en la semana. Padre, hoy venimos como pastores y como siervos tuyos, Señor, a orar por cada familia. Y hoy oramos, Señor, por estas 5 verdades que hemos aprendido hoy. Hoy oramos para que las familias sepan quiénes son y lo que creen. Oramos para que las familias unidas enfrenten cada reto con la ayuda de Dios. Oramos para que las familias reciban las promesas de Dios para su vida presente y futura y las crean, Señor, aunque tengan temor. Oramos, Señor, para que las familias también se rodeen de familias espirituales. Los amigos sean hombres y mujeres espirituales. Y finalmente oramos, Señor, para que las familias unidas practiquen el poder de profetizar. Vamos a extender nuestras manos como pastores. Vamos a asegurarnos de que usted está escuchando a la voz del Señor. Vamos a orar por ustedes ahí en su casa, sus familias. Extendemos nuestras manos. Hoy profetizamos sobre ustedes. Profetizamos sobre los hijos. Profetizamos sobre los matrimonios. Profetizamos sobre los hogares. Profetizamos sobre los hombres, sobre las mujeres, como lo hizo Zacarías. Y le hablamos al destino de los hijos. Le hablamos al destino de los padres, de las madres, de los niños. Y anunciamos, Señor, que caminarán delante del Señor, que el Espíritu Santo los llenará, que el temor de Dios estará en su corazón, que practicarán el valor del matrimonio, que practicarán la honra familiar, pero sobre todo que te honrarán a ti, Señor, y caminarán conforme a tu palabra. Hoy profetizamos sobre toda la iglesia y anunciamos, Señor, que así como estos ancianos pudieron ser los padres de Juan el Bautista, nosotros creemos que también nuestra iglesia y nuestras iglesias a nivel global puedan levantar familias sólidas, inquebrantables, que te sirvan a ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén, Señor. Amén. Y amén. Amén. Así es. Profetizamos también que seremos hacedores de la palabra de Dios. No seremos olvidadizos, sino que atesoraremos la palabra de Dios en nuestro corazón para ponerla por obra. Amén. Queremos también dar gracias a Dios
por cada familia y como Dios les ha bendecido, les ha ayudado y hasta hoy nada les ha faltado. Y una de las maneras en las que podemos adorar y honrar a Dios es también a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. La Biblia reiteradamente nos enseña acerca de ello. Y en Deuteronomio capítulo 16 dice, nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Qué hermosa palabra. Nos recuerda que no debemos presentarnos con las manos vacías. El Señor no demanda de nosotros cantidades. Él demanda un corazón agradecido y dice cada uno dé conforme considere que el Señor le ha bendecido. Amada familia, amados amigos que nos escuchan, si ustedes consideran que Dios los ha bendecido, entonces démosle al Señor lo que le corresponde. Amén. Y tenemos como iglesia una forma en la que usted nos puede dar sus diezmos y sus ofrendas y es a través de la plataforma Zoom que va a estar allí en las pantallas. Cel, perdón. Dije la Z, ¿verdad? De la plataforma Cel. Usted puede allí, está la información a través del correo electrónico de nuestra iglesia. Amén. Y quiero tomarme un momento para que juntos podamos orar y darle las gracias a Dios. Y allí en nuestros hogares, usted como padre, como madre, pueda levantar sus manos y profetizar también sobre sus finanzas. Amén. Señor, hoy te quiero dar gracias por cada familia, Señor, que ha determinado en su corazón y de forma voluntaria, Señor, dar sus diezmos y sus ofrendas, Señor. Los consagramos a ti, oh Dios. Y declaramos, oh Dios, que tus promesas de fidelidad sobre nuestras finanzas serán activadas por el poder de tu palabra, Señor. Declaramos que tú bendices y prosperas a cada familia y suples conforme a tus riquezas en gloria en cada hogar, en cada familia, en cada joven, Señor. Hoy los bendecimos en tu nombre, Señor. Amén. Quiero invitar a mi esposo para que juntos podamos despedirnos y bendecir sus vidas. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo y por todas las personas que estuvieron allí, los hermanos de nuestra iglesia, los saludamos y bendecimos. Extendamos nuestra mano porque vamos a orar. Padre, oramos por salud sobre las familias que están quebrantadas. Padre, oramos en este momento por una familia de nuestra iglesia que está quebrantada de salud. Oramos y oramos tu poder sobre ellos. Ahí donde están en sus casas declaramos sanidad y reprendemos todo virus y toda enfermedad de nuestros hermanos y de toda la iglesia y de todas las personas que hoy ven esta prédica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Les bendecimos y declaramos que la presencia de Dios está en sus vidas, en sus hogares y donde quiera que ustedes vayan, la sangre de Cristo Jesús les guarda. Amén. Y recuerden que sus labios son palabras que traen vida para consolar, animar y fortalecer a todos los que Dios les permite hacer. Amén. Amén. Extendemos nuestras manos y decimos, yo amo mi iglesia. Yo amo mi iglesia. Yo amo mi familia. Yo amo mi familia. Yo amo mis pastores. Yo amo mis Otra pastores. vez, yo amo mi iglesia. Yo amo mi iglesia. Yo amo mi familia. Yo amo mi familia. Yo amo mis pastores. Yo amo mis pastores. Creceremos y nos multiplicaremos. Que tengan una feliz semana, que Dios los bendiga y los prospere en todo. Amén. Amén.